Aquella noche del 13 de noviembre de 2015 comenzó como cualquier otra en la ciudad de la luz, con París vibrante y llena de vida, ajena a la sombra oscura que se cernía en el horizonte. Las calles bullían de actividad, los cafés y terrazas rebosaban de risas y conversaciones, y en el corazón de la ciudad, el Bataclan se preparaba para recibir a cientos de personas que ansiosamente esperaban disfrutar de un concierto inolvidable. Sin embargo, en el silencio de la madrugada, mientras la música aún llenaba el ambiente de esperanza y alegría, un plan macabro y premeditado se estaba gestando. Una trama tejida por el fanatismo y la violencia del Estado Islámico, conocido también como Daesh. De repente, sin previo aviso, el terror irrumpió en la cotidianidad parisina. Primeramente, en el suburbio de Saint-Denis, una serie de explosiones estremecieron la zona del Stade de Francia, donde los ecos de los atentados resonaron en cada rincón, haciendo temblar no solo los edificios, sino también los corazones de quienes los presenciaban. El estruendo de las explosiones se mezcló con el grito de la incredulidad, y en cuestión de minutos, la noche se convirtió en un escenario de caos y confusión. Las calles, antes llenas de vida, se vieron envueltas en una atmósfera de pánico, en la que cada persona se preguntaba qué oscuras intenciones se ocultaban tras aquellos ruidos ensordecedores. Mientras en las afueras se extendía el caos, en el interior del Bataclan la pesadilla alcanzaba su clímax. Lo que había comenzado como una velada de música y celebración se transformó abruptamente en un infierno sobre tierra. Los atacantes, impulsados por una ideología de odio, irrumpieron violentamente en la sala, sorprendiendo a los asistentes y sumiéndolos en un terror indescriptible. La repentina violencia se esparció como una ola imparable. Disparos, gritos y el sonido inhumano de explosiones se mezclaban en un concierto macabro de desesperación. Los momentos se sucedían en una espiral de angustia en la que cientos de personas se vieron atrapadas, sin saber si la siguiente fracción de segundo traería consigo la salvación o el abismo de la muerte. Entre el humo y la penumbra, 80 vidas se apagaron en el fragor del ataque, mientras el horror y el dolor se impregnaban en cada rincón del recinto, dejando una herida imborrable en el alma colectiva de una nación entera. El pánico se extendió más allá de las paredes del Bataclan. Las calles se convirtieron en corredores de incertidumbre y cada esquina parecía esconder una amenaza inminente. Los testigos, atónitos ante la brutalidad de lo que estaba ocurriendo, se vieron obligados a tomar decisiones imposibles: buscar refugio, ayudar a desconocidos o simplemente correr, impulsados por el instinto de supervivencia. La violencia, ejecutada con una frialdad aterradora, no distinguía entre jóvenes y ancianos, entre familias enteras o solitarios. El Daesh, a través de un plan meticulosamente orquestado, había sembrado el terror en el corazón de París, demostrando una vez más su despiadada capacidad para destruir la normalidad y el tejido social de una comunidad. A medida que la noche se alargaba, el caos dio paso a una desesperada lucha por la vida. Los servicios de emergencia, con la valentía de quienes se enfrentan al peligro sin titubear, se abrieron paso entre escombros y cuerpos caídos, tratando de socorrer a heridos y confiscar cualquier rastro de la devastación. Los equipos de rescate trabajaban incansablemente en medio de una escena de devastación que parecía sacada de una pesadilla para salvar a aquellos que aún tenían la esperanza de ver el amanecer. La magnitud del desastre se hacía cada vez más evidente. 137 vidas se habían extinguido y más de 450 personas habían quedado marcadas por heridas físicas y, en muchos casos, emocionales. La ciudad, que hasta entonces había sido sinónimo de romance y cultura, se encontró de repente envuelta en un manto de luto y consternación.
Con el amanecer, la realidad golpeó con fuerza a una nación entera. Las cifras de víctimas se confirmaron y en un gesto de dolor colectivo y de solidaridad, el gobierno francés decretó 3 días de luto nacional. Durante esos días, el país entero se detuvo para honrar a las víctimas, para llorar a quienes habían sido arrebatados de manera tan brutal y para reafirmar su compromiso de no ceder ante el miedo que los terroristas pretendían sembrar. Las plazas, las calles y los monumentos se convirtieron en testigos silenciosos de una tragedia que, aunque desgarradora, también evidenciaba la resiliencia de un pueblo decidido a sobreponerse a la barbarie. Entre las sombras del dolor y la destrucción surgieron historias de valentía y humanidad. En medio de la desesperación, vecinos y desconocidos se unieron para compartir consuelo, para ayudarse mutuamente en el rescate de la dignidad perdida y para reconstruir, poco a poco, el tejido social que aquel fatídico día había sido desgarrado. Las memorias de quienes vivieron esos momentos se grabaron en la mente de la ciudad. El grito ahogado en la oscuridad, el abrazo de auxilio en medio del pánico, la determinación de no dejarse doblegar por el odio. París, a pesar de la violencia y la brutalidad de los hechos, se mostró unida en su dolor y en su compromiso de defender la vida, el amor y la libertad. Aquella noche marcó un antes y un después en la historia de Francia y del mundo. La narrativa de esos momentos de terror se convirtió en un recordatorio perenne de que la barbarie puede surgir en cualquier lugar y en cualquier instante. Pero también de que la humanidad posee una fuerza indomable para resistir y sanar incluso las heridas más profundas. Las cicatrices quedaron, tanto en las calles como en el corazón de cada habitante de la ciudad. Pero también quedó la lección de que en la unión y en la solidaridad se encuentra la luz capaz de disipar la oscuridad. La memoria de aquellos que perdieron la vida se transformó en un faro de resistencia, un llamado a recordar que el odio nunca triunfa cuando el espíritu humano se niega a ser vencido. La historia del 13 de noviembre de 2015 es, sin duda, una de las páginas más dolorosas y difíciles de escribir en el libro de la memoria colectiva de París. Es una crónica de terror, de pérdidas irreparables y de un luto nacional que se extendió más allá de los muros de la ciudad, llegando a cada rincón del mundo. No es solo la historia de atentados, explosiones y disparos, sino la de una nación que ante la adversidad demostró que el valor, la compasión y la esperanza pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Así, mientras París intenta sanar y reconstruir su espíritu, la memoria de aquel fatídico día se mantiene viva, recordándonos a todos la fragilidad de la paz y la importancia de defender, con firmeza, la luz frente a la sombra del extremismo.